una tragedia. 250 casas se quemaron en cuestión de minutos. Era el 10 de enero. 600 personas quedaban sin hogar y con ello, nuevamente el país volcaba su atención a la precariedad, improvisación urbanística y la exclusión que simbolizan los campamentos en Chile. En este caso era Laguna Verde, un espacio que partió como una toma de terrenos en donde un grupo de familias se fueron instalando ahí hace más de 20 años, frente al borde costero de Iquique, pero como si fuera el patio trasero de la ciudad. También existe otra violación a los derechos humanos más solapada, que son la gente que vive en campamentos en situación infrahumana. El compromiso era bastante claro. 2010, el bicentenario, será el año en que Chile dejará de tener campamentos. El gobierno de turno, organizaciones, Chile en general, se comprometía a dejar los campamentos fuera de nuestra realidad. Tras 12 años, siguen ahí, creciendo y creciendo, al punto de que en pandemia la crisis se agudizó al nivel que Chile retrocedió 25 años en déficit habitacional. Sí, nosotros lo hemos dicho con todas sus letras con dolor y sin temor a alarmar, pero creemos que es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria y como tal necesita acciones de emergencia. Exilien es haitiano, vive junto a su señora y sus 5 hijos acá, en un hogar que él mismo construyó. Él niveló el terreno con neumáticos, dividió la vivienda en varias piezas, puso baldosas y hasta creó un espacio de juegos infantiles. ¿Vivir en un campamento, para usted está bien? No está bien 100%, pero para buscando la salida, uno siempre te busca para salida, porque se sabe. Fue eso lo que lo trajo a Chile, el bienestar de su familia, y es eso lo que lo tiene instalado hace cerca de una década en el campamento Laguna Verde. Fue uno de los damnificados del incendio, pero con algo de suerte, aunque suene paradojal. El lugar que tiene ocupado quedó dividido en 2. Uno reducido a cenizas, el otro quedó intacto. Ahí es donde viven hoy todos juntos. Por razones similares es que llegaron los primeros chilenos acá, y aquí se han sumado peruanos, bolivianos y últimamente algunos venezolanos, todos viviendo las mismas carencias, precariedades y complejidades. Y aquí una aclaración que rápidamente surge al conversar con quienes trabajan por erradicar espacios como estos del país. Aunque los campamentos comienzan a tener un fuerte componente de migrantes, no son ellos, sino los chilenos, los que siguen siendo mayoría en los campamentos que se multiplican a nivel nacional. Más o menos el 30% de las familias de campamentos son migrantes. Y esa es una proporción que se ha mantenido en el tiempo. Es decir, lo que nosotros entre el 2019 y el 2021, que fueron los 2 catastros, que si bien aumentaron en un 75% de las familias en todo Chile, la proporción de familias migrantes se mantiene más o menos igual. Y ahí está la verdadera tragedia de los campamentos en Chile, nos dicen los expertos. Un déficit habitacional crónico de viviendas en el país. Con bajos sueldos, suelos caros y hacinamiento, las familias de menor recursos terminan tomándose los terrenos indeclinablemente. Entonces ya en 2013 había señales de que la política pública de vivienda había que modificarla, ¿ya? Lo que ocurre es que efectivamente en todos los años siguientes no se tomaron las acciones probablemente contundentes para seguir manteniendo y lograr construir en Chile lo que se necesita. Son 100.000 viviendas al año. El Ministerio construye hoy día muy buenas viviendas, pero solamente son 60.000 viviendas. Es decir, cada año se están dejando de construir 40.000 viviendas más que se suman al déficit. La pandemia incrementó las carencias de quienes menos tienen, en una crisis que también se vive en otros países de la región. Así, mientras Chile no se organiza y se toma más espacios dentro del país, se comienza a ver una tendencia preocupante en el último tiempo. Migrantes como Exilien, en busca de mejores oportunidades, comienzan a marcar un alza en la composición poblacional de los campamentos. Pero indudable que cuando tiene un 10 o 12% de la población nacional compuesta por migrantes y muchos de ellos vulnerables, que no pueden acceder a la vivienda, es obvio que eso va a aumentar la presión sobre los campamentos. Hoy día vemos, por ejemplo, la región de Tarapacá, región de Antofagasta, la región metropolitana, que la proporción de familias migrantes respecto a la población nacional es mayor.
Una eventual alza que solo se puede cuantificar en los catastros que se hagan al finalizar este año, nos explican. Mientras son 81.000 familias las que viven en campamento, muchas de ellas esperando casi una década por una casa. Y ahí es que la problemática se va agudizando. En la región de Tarapacá no es solo Iquique, con Laguna Verde como campamento. En Alto Hospicio está el que sería el campamento más grande del país, La Pampa, una verdadera ciudadela de unas 20.000 personas viviendo en ese lugar. El delegado presidencial es consciente de lo que ocurre en la región que representa, pero al mismo tiempo afirma que han realizado esfuerzos por tratar de mejorar esa realidad. Cuando nosotros llegamos al gobierno, a la fotografía del 2018, esta región tenía un déficit de 20.000 viviendas. Nosotros en un periodo presidencial vamos a reducirlo con la fotografía del 2018 en un 50%. Y ese anhelo regional se puede extrapolar a todo el país. Es que el déficit de viviendas es crónico, una carencia de la que se podría ir saliendo con una serie de decisiones. Es efectivamente fortalecer el rol del arriendo, no como una solución definitiva, sino que transitoria. Por otro lado, construir el parque público de vivienda, que es una estrategia que han desarrollado la mayoría de los países en el mundo y que permite hacer gestión y amortiguar los fenómenos de presión en el déficit habitacional, que son muy importantes. Lo otro, nosotros planteamos radicalmente la ocupación de todos los terrenos públicos, ¿ya? Y disponibilizarlos sin cargo al costo de la vivienda. Y en la búsqueda de soluciones para revertir el déficit hay una claridad absoluta. No debe ser solo el Estado y el sector privado los que deben colaborar en la construcción de viviendas. Los expertos son enfáticos en decir que se deben sumar actores que podrían ir desde gobiernos regionales hasta inmobiliarias sin fines de lucro. Como país no hemos demorado en responder a la demanda. Los comités de vivienda, las familias sin casa esperan 8 años en promedio. El hacinamiento ha ido aumentando, entonces la situación de las familias que no tienen vivienda, tanto por la demora en obtener la suya, como por el hacinamiento, y eso explota con la pandemia, tienen que salir a encontrar opciones. Y aquí Poduje enciende una alerta. Estas opciones hoy, ante el déficit, las están entregando grupos de inescrupulosos que están lucrando con la necesidad de miles de familias chilenas y extranjeras. Lo que tenemos nosotros, particularmente en el caso de la Quinta Región, en algunos sectores de Santiago, son loteadores brujos, son personas que se aprovechan de esta necesidad y les cobran a las familias por localizarlas en campamentos nuevos. Entonces acá estamos ante una cuestión que es más compleja que la simple informalidad y que es la aparición de una industria criminal o delictual concentrada en vender tierra robada. Nosotros identificamos gente que está organizada y por lo tanto eso yo creo que es un tema que hemos estado mirando, ¿no es cierto? Y hemos estado denunciando en esa línea. Etzilién llegó hace menos de una década con 4 hijos. Hoy tiene 5. Su hija menor, Paula, es chilena. Nosotros lo visitamos días después del incendio por primera vez y nos decía que en un par de días construiría nuevamente su casa. 2 semanas después, así está, lo que antes era solo escombros. Acá hay un acceso muy precario a agua y electricidad. Acá no hay calles. Acá corren el peligro de que nuevamente se produzca un incendio por sobrecarga eléctrica, pero se volvieron a instalar aquí, igual que sus vecinos peruanos, bolivianos y chilenos, en el mismo lugar. Una crisis humanitaria que está ahí, tal como en la región de Tarapacá, frente a la vista de todos, pero que hasta ahora no tiene solución pronta, echando por la borda aquella promesa de tener un país sin campamentos que se hizo hace más de una década.